Sí, no? Sí. Sí, no? Besede so zame rešilna bilka, način življenja, peščica počasnih objemov. Elizabeth, me siento profundamente honrada de hablar contigo hoy en Ljubljana. Bienvenida en Eslovenia, bienvenida en Ljubljana, bienvenida en esta feria. Muchas gracias. Spoštovani ljubitelji knjig, dragi bralci, v veliko čast mi je, da lahko danes med nami pozdravim svojevrsten fenomen španske moderne književnosti, pisateljico Elizabeth Benavent. Ko pravim, da je fenomen književnosti, se ne šalim. V zadnjih 10 letih je napisala 22 romanov. In to ne romanov 50 strani dolgih, to so debeli romani, 500 strani in več. Je trenutno najbolje prodajana španska pisateljica v moderne španske književnosti in je prodala 3.600.000 knjig. Torej, fenomen. Bravo. Njena serija Valerija, torej 4 knjige so tetralogija o Valeriji, njena serija je na Netflixu izšla v 192 državah in podrla vse rekorde gledanosti. Lansko leto, 2021, je izšel film Fuimos canciones po njeni knjigi Canciones y recuerdos, pesmi in spomini. Film je požel izredno veliko odobravanja. Prav zelo sem vesela, da je založba knjig, založba Hiša knjig in urednica gospa Maja Brod-Schneider prepoznala odlično pisanje Elizabeth Benavent in uvrstila njene knjige v svoj izbor. Tako imamo v slovenščino prevedenih 5 njenih romanov, poleg tetralogije o Valeriji, še Sofijo, Čudovito je biti Sofija. Knjiga je že prevedena in bo vsak hip izšla. Elizabeth Benavent, dobrodošla v Sloveniji še enkrat in hvala lepa, da si se udeležila tega dogodka. Prebrala sem, da si po pandemiji zdaj prvikrat na svetovni turneji. Kako je pandemija vplivala nate? Ali si v času pandemije več ostajala doma? Seveda vsi smo ostajali doma. Ali je bil to čas, ko si lahko več pisala? Ali si zelo pogrešala stik, živ stik s svojimi bralci? La pandemia yo creo que fue duro para casi todos los españoles, o sea, los escritores, porque creo que nos alimentamos de la vida. Sí que es verdad que hay un momento muy introspectivo en el hecho de escribir, pero yo por lo menos mi tipo de escritura, mi tipo de novela, son novelas como muy joviales, son novelas muy activas, muy de echarse a la calle, de socializar. Yo me quedé seca, no pasé un mal momento creativo que me aproveché para leer. A veces el tiempo, las rutinas, los calendarios laborales no nos permiten leer tanto como quisiéramos. Entonces yo lo tomé como una especie de vacaciones para poder leer todo lo que tenía pendiente. No llegué porque tenía mucho pendiente, pero se echó mucho de menos. Se echó de menos hacer una promoción yo acababa de sacar un libro nuevo en España, tuvimos que parar toda la promoción con una gira bastante grande ya programada, y entonces te quedas sin encontrarte con el lector, te quedas con que el libro lo has sacado a la calle, pero lo has dejado un poco huérfano porque no hay nada después que lo sostenga en el contacto con el lector. Muchas veces esas firmas sirven para estrechar los lazos con el libro y el lector. Entonces, pues fue un momento un poco de desubicación, o sea, te sientes un poco desubicada y no sabes muy bien. Y yo me refugié en lo que nos refugiamos los escritores, en leer.
Si, misliš, da zdaj po pandemiji ljudje več berejo? Ostali so doma v času pandemije, bili smo na nek način zaprti, v karanteni, imeli smo televizijo in knjige. Ali meniš, da ljudje zdaj berejo več? Ali so pridobili tisto bralno kondicijo? De unos años para acá yo noto que se lee más. Vas a las ferias literarias, están llenas de gente, los libros están en un buen momento, creo. Sin embargo, después de la pandemia, creo que ha cambiado un poco el paradigma de consumo de la literatura. Porque bueno, pues se vive un momento más álgido, que viene ya recogiéndose de los últimos años en los que el libro está en un buen momento, vuelve a estar en un buen momento, pero después de la pandemia se reanuda un tipo de ocio que no es compatible con la lectura, porque al final la lectura es un ocio muy individual, no se puede compaginar con nada más, escuchar música, pero tienes que tener como toda tu atención puesta ahí. Y ahora mismo, después de la pandemia, creo que vivimos una especie de felices años 20, ¿no? Como necesitamos salir a la calle, necesitamos viajar, y creo que la lectura ha pasado de alguna manera a una fase de acompañamiento menos activo, creo. Pero yo es que soy muy optimista y creo que el libro siempre va a tener un papel en nuestra vida, y tal y como yo nunca conseguí leer en digital, yo soy una romántica y necesito el libro en papel, sí. Creo que el libro nos va a acompañar siempre porque tiene mucho de cómo es el ser humano. O sea, se necesita leer porque quien lee tiene 1000 vidas, quien no lee tiene solo la suya. Creo que nos va a acompañar siempre, pero bueno, pues dependemos un poco de la situación histórica, de la situación social, y ahora mismo pues es normal también que todo el mundo quiera estar en la calle, socializar, viajar y moverse, todo lo que no ha permitido una pandemia mundial. Lógico. V 10 letih ste napisali 22 knjig. Ali menite, da boste lahko s tem tempom nadaljevali? Ali je to mogoče? No. No, yo conté con la ventaja de que muchos de los libros que se publicaron muy seguidos, sobre todo cuando yo publiqué más de un proyecto por año, esos libros estaban ya escritos. Yo cuando publiqué el primero de Valeria en España tenía ya escritos 7, tenía todos los de Valeria escritos, tenía 2 más, tenía 1 más suelto. Entonces, claro, no es lo mismo publicar en ese ritmo cuando lo único que te tienes que enfrentar es al proceso de edición. Es un proceso muchísimo más corto que el de creación desde cero. Entonces, a día de hoy ya estamos empezando a espaciar las publicaciones, porque creo que un proyecto al año es difícil de mantener, sobre todo cuando tienes unas giras de promoción que a veces alcanzan otros países, que implican meses de estar entrando y saliendo de casa mucho más a menudo de lo que una rutina para escribir exige. Y bueno, creo que también hay que dejar respirar a la vida para vivir cosas que poder escribir después. Hay que dejar respirar a la creatividad, hay que dejar respirar el propio ritmo, porque si tú te impones... Escribir es un trabajo también de rutinas, pero no te puedes imponer unas fechas de entrega muy fijas, porque no se puede tampoco ponerle grilletes a la creatividad. Al final creamos, es verdad que yo creo en aquello que decía Picasso, de que las musas te tienen que pillar trabajando, pero no se puede dejar al azar, no se puede dejar a, bueno, ya se me ocurrirá, tienes que tener una disciplina, pero no una disciplina tan férrea como, no, es que tengo que sacar un libro al año, un libro cada menos de 12 meses, porque eso exige mucho y termina por agotar mentalmente a un escritor, creo. Vamos a hablar sobre eso un poco después. Kaj lahko pričakujemo od tvojih knjig v prihodnosti? Ali nameravaš ob romantičnih komedijah morda pisati še kakšen drug žanr, morda z vrst kriminalk, na primer?
Soy una gran lectora de novela negra, de thriller, de domestic noir, pero lectora, no me atrevo. Creo que tengo mucho respeto por otros géneros que cultivan otros compañeros y no me atrevo porque los respeto mucho, y de todas maneras yo me siento muy cómoda en la comedia romántica y me siento cómoda porque es mi manera de masticar la realidad tal y como la vivo yo y convertirla en algo que que llegue al lector y con lo que se pueda sentir identificado. A mí me gusta mucho mi género porque creo que se basa en dos pilares que son muy interesantes. Una parte es el referencial. Todos nos sentimos identificados de alguna manera con las protagonistas o con los protagonistas o con las amigas o con las situaciones que viven en una comedia romántica. Todos hemos sido, somos o seremos algo por el estilo. Entiendo. Y además también es muy aspiracional. Con este tipo de novelas se sueña un tipo de vida, suelen tener trabajos muy creativos, viajan. Claro, son novelas que se viven situaciones igual más ideales, está todo, claro, evidentemente diseñado para un ello. sueño. Claro. Entonces me siento muy cómoda porque a mí también me permite soñar mientras escribo. Y lo que sí que me gusta pensar es que conforme voy cumpliendo años, las novelas se vuelven un poquito más reflexivas, quizá no sea la palabra, pero bueno, quiero dejar algún pozo dentro de las novelas, y uno, por ejemplo, es el de reconvertir un poco esta idea tóxica del amor romántico que a lo mejor incluso yo fomenté en algunas novelas, porque bueno, empecé a escribir con 24 años, no se tiene el mismo concepto del amor con 24 que con 38, y bueno, pues creo que son unas novelas, las más recientes, mucho más comprometidas con el movimiento feminista, quieren dejar un pozo de amor propio, del amor sano, de lo que además de dar alas, ¿no?, a las mujeres, porque esto es un género 94% femenino, dar alas a las mujeres para que sientan que son capaces de aquello que sueñan. Ja, super. Isabel, kdo je tvoj vzornik? Ali imaš najljubšega pisatelja in kaj te pri tem pisatelju navdušuje? Yo creo que me sentí muy atraída hacia el género cuando empecé a leer a Marian Keyes, que para mí es la reina de la comedia romántica. Sí. Me parece... No, eso eres tú. No, es ella, es ella. Y además tuve el honor de conocerla hace unos años y aún es más maravillosa en persona que en los libros. Es como... yo cuando la leía me reía, me emocionaba, me entretenía, se me pasaban las horas y yo pensé, quiero ser esto para alguien, ¿no? Quiero que alguien se pierda entre mis páginas y se olvide de la rutina, de la factura, de si el trabajo le gusta más o menos. No, quiero ser un entretenimiento de calidad. Creo que el entretenimiento está muy denostado hoy en día, pero creo que se puede hacer un entretenimiento de calidad que deje ciertos pozos positivos y sobre todo que entretenga de una manera positiva y activa, ¿no? Que exija del lector pues esas horas de lectura y que le apetezca volcar esas horas de lectura. Entonces, ella para mí es mi modelo a seguir porque yo perdía la noción del tiempo con sus novelas. Entonces, es un sueño poder algún día alcanzarla. No voy a alcanzarla jamás, pero ella está ahí y me guía en el camino. Mira la pregunta número 6. A ver. Ljudje, ljudje vas imenujejo kraljica romantičnih komedij. Netflix je Valerijo prenesel v 192 držav širom sveta. So liki v teh filmih še vedno tvoji? Je Valerija takšna, kot si jo predstavljala? Je Nerea takšna, kot si jo opisala? Je Lola takšna, kot si jo opisala? In Carmen in Viktor, so ti ljudje obdržali svojo formo? Sí y no. Las adaptaciones, cuando uno se plantea una adaptación audiovisual, sabe que va a tener que hacer muchas concesiones creativas. Eso significa que bueno, el lenguaje narrativo no es el mismo que el lenguaje visual, se necesita todo tipo de herramientas para llevar la misma historia de manera visual, con lo que yo me planteé que lo que saliera de esa adaptación sería un
producto, por decirlo de alguna manera, diferente. Ni siquiera se consumen de la misma manera, ¿no? La lectura es un consumo muchísimo más individual, como hablábamos antes, y el audiovisual es un consumo mucho más colectivo, más social. Entonces, bueno, yo quedé di un paso hacia atrás, porque además yo en aquel momento no tenía experiencia audiovisual, con lo que preferí dejarlo en manos de profesionales y que ellos vieran la mejor manera de trasladarlo. Como autora, los autores somos bastante celosos con nuestros personajes, puedo quedar más o menos satisfecha con algunas licencias que se tomaron. Más y menos satisfecha. Pero creo que es una buena adaptación, sobre todo a partir de la segunda temporada. Sí. La segunda temporada a mí me permite también entrar en el equipo como productora ejecutiva, trabajar con un nuevo equipo de guión que tiene la firme intención de volver al original, de volver al libro. Hay cambios que ya no se pudieron subsanar porque, bueno, pues no puedes cambiar de 0 a 100 a un personaje de una primera o una segunda temporada, pero claro, la segunda temporada yo sí que estoy 100% satisfecha con esa temporada porque es mucho más respetuosa con el original. De una manera, tiene sus licencias porque, como decía, el lenguaje audiovisual lo exige, pero creo que son licencias necesarias. La primera temporada, pues a lo mejor por la novedad y demás, por crear A ver, había que modernizar a Valeria. En el libro de Valeria ellas se mandan SMS, no existía WhatsApp, no existía la mensajería instantánea, tenían Blackberries, ninguna tiene un iPhone, o sea, cosas así como muy tontas que hay que hacer cambios. Pero creo que en esa voluntad de modernizarla se perdió en la primera temporada un poco del espíritu de la Valeria del libro, que recuperamos en la segunda temporada y que aún está más presente en la tercera temporada, que está ahora mismo en postproducción y que pronto podremos decir cuándo estrenaremos. El libro es siempre mejor, ¿no? Si se lo preguntas, es siempre mejor. Si se lo preguntas a una escritora te dirá que sí. Sí. Kritiki pravijo, da pišete čiklit, torej literaturo za ženske. Kdo je pravzaprav vaša ciljna publika? Za koga pišete? A mí me gusta pensar que son libros que pueden aunar muchas generaciones de mujeres, por lo que comentábamos antes, porque todos hemos sido, somos o seremos parte del imaginario común de lo que se está contando en estos libros. Al final son novelas que hablan de amor, de frustración laboral, de amistad, de familia, de tu relación con el mundo. Entonces creo que eso puede linkar con todo el mundo, creo que puede enlazar una parte de todo el mundo. Y nosotros en las firmas, y digo nosotros porque detrás de un proyecto literario hay muchísima gente, están los editores, está la gente de la editorial que monta las giras, está José, que es mi mano derecha, que me acompaña a todas partes. Nosotros cuando tenemos una firma nos maravillamos porque hay veces que vienen 3 generaciones juntas. Viene la abuela, la madre y la hija, que comparten lectura, comparten libro. Y eso a mí me hace muy feliz porque creo que es un punto de encuentro. Y yo creo que para mí es muy importante que mis libros sean eso, ¿no? Es un punto de encuentro con el que te encuentres contigo misma, con un ratito de dedicártelo a ti, a algo que te apetezca, que encuentres tu mundo, que encuentres cosas que te hagan sentir identificada y que encuentres también aspiraciones. Pues mira, yo quiero llegar a esto, yo quiero vivir esto. Entonces, que vengan 3 generaciones juntas para mí es un regalo. Yo creo que la lectura no tiene edad, igual que no tiene género. Entonces, hablamos de mujeres porque el 96%, 94-96% de las lectoras son mujeres. Pero creo que es una cuestión de darle la vuelta al libro, mirar la sinopsis y si te apetece acercarte, independientemente de edad, de género, da igual. Sí. Literaturo vam je uspelo približati širokemu krogu bralcev. Kaj vas zdaj še motivira, da pišete naprej? Ste multimilijonarka, lahko bi si privoščili 3 mesece, 6 mesecev na rajskem otoku. Kaj vas motivira, da pišete naprej? No soy multimillonaria.
El mundo de la literatura lamentablemente no da para tanto, pero estoy muy contenta con mi situación como escritora ahora mismo. Y bueno, es que no es una cuestión económica, uno escribe por necesidad, es su manera de masticar la realidad, su manera de relacionarse con el mundo, de entender las emociones, las cosas que pasan a su alrededor. Entonces, tal y como yo empecé a escribir a los 16 años, para masticar un poco todas las cosas que sentía o que no entendía, sigo necesitándolo a día de hoy. La mujer que de 38 también lo necesita. Es mi pasión, me divierto, además de mi forma de vida. Y además de todo esto, siempre hay un reto profesional también en esto, y es tener la sensación de que no te quedas sin ideas, ¿no? Que puedes seguir inventando mundos, inventando historias y poniéndote en los zapatos de otras vidas, que es lo más divertido de todo. Hay un trabajo de empatía detrás de cada libro que exige que te pongas en la piel de personas que no eres. Y eso me divierte mucho y me motiva muchísimo. Y creo que hay muchísimas cosas por escribir aún, y quién sabe a lo que te va a llegar, a lo que te va a llevar tu propio recorrido, ¿no? A lo mejor dentro de 5 años escribo una cosa diferente y tengo una actitud curiosa en relación a esto. Como has dicho, las palabras son para mí un salvavidas. Sí. Por eso, por ejemplo. Elizabeth, kako se je spremenilo tvoje življenje v 15 letih? Pred 15 leti si imela službo, tako kot vsi mi, danes pa te službe ne opravljaš več, danes si slavna pisateljica. Ali nam lahko opišeš dan v življenju Elizabeth Benavent izpred 15 let in dan v življenju Bete Kokete? Beta Koketa je namreč njen nadimek na spletnih omrežjih. ¿Hay diferencia? Sí, es muy diferente. Yo trabajaba en una multinacional con una cultura corporativa muy gris, muy encorsetada, en la que yo no encajaba mucho. Iba teñida de otro color, iba vestida de traje siempre, muy gris, muy serio todo, ¿no? Ese tipo de empresa donde se premia que nadie levante la cabeza por encima de los demás, se premia pasar desapercibido. Y bueno, yo con esto estaba bien, pero no me gustaba el trabajo. Yo era secretaria, era PA, personal assistant de director de comunicación. A mí me faltaba algo constantemente, y más en una empresa como tan gris, muy corporativo, todo. No había libertad creativa, a decirlo de alguna manera. Y tampoco era mi trabajo. Entonces yo me levantaba, tardaba 1 hora en transporte público para llegar al trabajo. Teníamos 9 horas de jornada más la de la comida, pasaba, en total 12 horas fuera de casa hasta que volvía a casa, y cuando volvías a casa te daba tiempo para cocinarte la comida del día siguiente, leer un poco, ver algo en la tele y dormir. Mi vida ahora es completamente diferente, solo en cuanto a la rutina, porque yo sigo saliendo con la misma gente, que sigo teniendo la misma relación con mi familia, con mis amigos, con mi entorno, con mis gatos, pero claro, yo ahora me levanto según a qué hora me ha costado trabajando, porque yo soy la dueña de mi horario. Dedico un rato por las mañanas a leer, a mirar las noticias en internet, mientras me tomo un café tranquilamente. Me dedico a contestar mails y demás por la mañana, cosas como más pues eso, de oficina. Y cuando tengo ese punto que dices, ahora es el momento, pues me siento, escribo. A veces me tengo que levantar a leer algo porque después he perdido el hilo. Es que es una rutina completamente diferente. A veces me quedo trabajando hasta las 4 de la mañana con la seguridad de que me voy a poder dormir mis horas porque soy yo la que gestiona mi horario. Eso es una ventaja buenísima. No tengo que salir de casa para trabajar. Sí. Eso también es una cosa malísima, porque no tengo que salir de casa para trabajar. Entonces puedo pasarme días sin relacionarme con nadie. Me he obligado a quitarme el pijama y vestirme de persona para trabajar. A veces hasta me maquillo, porque si no, puedes pasar días en un estado deplorable, con un moño aquí, pelo recogido. Entonces tienes que ponerte tus normas para trabajar en casa para que todo fluya como una persona normal. Claro, cuando pasas de algo muy rígido a la libertad total, hay un momento de anarquía que tienes que reconducir con disciplina. Pero claro, yo ahora mismo soy muy feliz con mis rutinas de trabajo, pero no hay meses iguales. Eso puede ser en una época de escritura. Luego, si estoy de promoción,
dependo de hacer maletas, deshacer maletas, dónde voy, hacer reuniones con José para poner en común nuestra agenda, preparar ciertas cosas, colaboro con algún medio, entonces tengo que dejar preparadas cosas o grabaciones para podcast y no hay una rutina que sea igual todos los meses. Cada mes cambia un poco. Super. Sí, la verdad es que soy feliz. Sí. Ali si pred 10 leti predstavljala, da boš danes tule v Sloveniji predstavljala svoje delo in da boš imela za seboj že 22 romanov? No. Es que yo autopubliqué el primer libro de Valeria pensando que lo hacía para poder no recriminarme, no haberlo intentado. Pero yo jamás pensé que me fuera a leer nadie. Para mí todo esto es un regalo y es raro porque a día de hoy sigo sin creerlo mucho. Es una cosa que es como si le estuviera pasando a otra persona de alguna manera. Te dejas llevar un poco por la inercia del trabajo, de la exigencia de horarios o de viajes y demás, y hasta que no te paras a pensarlo en frío, es como si le estuviera pasando a otra persona, tú vas fluyendo. Y es muy fuerte lo que ha pasado en los últimos 10 años, me ha cambiado la vida profesional por completo. Yo jamás pensé que iba a salir de España, ni el mejor de mis sueños, que iba a salir de España a hablar de mis libros. O sea, es que es un sueño para cualquier escritor. Sueño, ja. Pišeš in potuješ. Ali spremljaš, kaj se dogaja s tvojimi knjigami? Naprimer, ali si vedela, da smo v majhni Sloveniji z 2-milijonskim prebivalstvom prevedli 5 tvojih knjig? Spremljaš, kaj se dogaja s tvojimi knjigami? Sí, gracias. O sea, como hablaba antes, hablo muchas veces en plural porque detrás de mis libros hay un equipo grande. Gracias al equipo de la editorial y sobre todo a José, que es la cabeza pensante. Muchas veces cuando yo me puedo dejar llevar, pues me voy a encerrar a escribir, o cuando estás escribiendo una historia que ya solo piensas en la historia y no existe nada más que la historia. Él es el que lleva el volante. Yo voy de copiloto mirando ensimismada y él va de piloto llevando, ¿no? Entonces, él es el que mantiene, por ejemplo, mi web al día, el que mantiene al día, pues nosotros tenemos un apartado en la web donde están cada libro, en qué países están publicados, cuántas traducciones hay, y yo muchas veces, pues claro, le pregunto, ¿este libro ha salido en México? Porque a lo mejor nos preguntan por redes y demás, y él es el que lo sabe. Yo tengo un equipo grande detrás que me permite muchas veces desconectarme de ciertas cosas, pero claro que estoy al día. Más que nada porque tienes que tener una relación muy fluida con el equipo de traducción, o sea, con el equipo de que lleva en la editorial las traducciones en otros países, cuando se van a la feria y vuelven con buenas noticias. Tenemos una relación muy directa en la editorial. Entonces, todo pasa también por mí, pero a veces puedo delegar ciertas cosas, sobre todo con José, pero sí, se lleva perfectamente al día porque son cosas que además te interesa saber, te hacen muy feliz y te motivan, ¿no?, de cara al futuro. Es un gran business. Sí. Ali so tvoji bralci tako motivirani kot ti? Ali ti bralci kdaj odsugerirajo, svetujejo, kaj narediti? Naprimer, ali so ti rekli, ne pošiljaj Hektorja v Švico, Hektor je Španec, je vroče krven, v Švici ne bo srečen, ne pošiljaj ga v Švico. Ali so ti napisali, reci Luciji, da to ni dobro, kar dela, da njena pot vodi v polom. Recibimos muchos mensajes en redes sociales comentando, pero yo creo que lo bueno de las redes sociales es que ha permitido también que los escritores compartamos mucho del proceso, ¿no?, de cómo funciona editorialmente un proyecto, como por ejemplo una bilogía. En el caso de Sofía, es una bilogía que no hay muchos meses de diferencia entre la escritura de uno y del otro. Entonces ellos saben que cuando está publicado el primero, el segundo ya está terminado también. Entonces comentan, y es más
en condicional, ¿no? Si pudiera, o muchas veces también la expresión de un deseo. Ojalá esto no pase, ojalá Héctor vuelva, ojalá. Entonces, claro, yo me río a veces malignamente porque yo lo sé todo ya. Entonces, como, ja, 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 ¿qué pasará? No puedo hacer spoilers, pero sí, recibimos muchos mensajes en redes comentándolo, porque les es cercano al final y para mí ese es el regalo, que lo entiendan como una cosa como que les pilla de cerca, que lo viven de cerca. Y alguna vez sí que me han dicho, por ejemplo, con Valeria, claro, en aquel momento teníamos muchísimo menos lectores, era otro tipo de interacción en redes, pero me decían, como no termine con Víctor te mato, te quemo la casa, y era como... Me lo estaba planteando, pero ahora mismo no, ya estaban todos escritos y tampoco había mucho que hacer, pero sí. Y te cuentan muchas historias, por si te inspiran también. Yo siempre les digo lo mismo, si no se me ocurre a mí la historia, luego no funciona, pero yo lo agradezco todo porque se queda en algún punto del cerebro y a lo mejor algún día se rescata. Pero es muy buena esta interacción con los lectores, porque yo creo que crea alrededor del libro una experiencia 360, ¿no? Que es en parte gracias a la cercanía que suponen las redes sociales. Pa še eno bolj intimno vprašanje, o katerem sem jo vprašala pred najinim pogovorom, če smem vprašati, in je rekla, da lahko vprašam, kar želim. Zanima me, kje v Madridu stanuje. Namreč, Elizabeth je rojena v Valenciji, tam je živela z družino, diplomirala, potem je magistrirala v Madridu in ostala v Madridu. In zdaj me zanima, kje v Madridu stanuje? Ali je njeno stanovanje bolj podobno Valerijinemu v prvi knjigi, ki je bilo zelo asketsko, ali Valerijinemu v zadnji knjigi? Es una pregunta difícil. Yo creo que se parece más al de Valeria en el cuarto, ¿no? Yo ahora mismo vivo... Como barrio. Sí, yo vivo en un barrio que se llama Chamberí, que es un barrio antiguo en Madrid, con edificios pues, con muchos años. El mío es más de los años 70, pero no son casas muy altas, no son edificios muy altos, es un barrio muy tranquilo, con una población bastante mayor. Por eso a mí me gusta que sea muy tranquilo, es un barrio muy tradicional. Y tengo una casa que yo considero que es muy bonita y tengo la suerte de poder tener un despacho muy grande en casa. No escribo como esa Valeria que escribía en una mesita plegable debajo de la ventana y que tenía que mover si venían las amigas los sillones para que cupieran todas. No, yo ahora mismo pues me compré una casa que para mí es muy bonita, que es la casa de mi vida, y la comparto con 3 gatos y con muchos amigos. Vsi imamo dobre in slabe izkušnje v življenju. Kaj so vas naučile slabe? De las malas experiencias he aprendido que todo pasa y que esto que nos dicen las madres de tiene que pasar tiempo, que en ese momento cuando tú estás sufriendo no te sirve de nada y te desespera, y tiene toda razón del mundo, solo hay que esperar, porque todo pasa. Y siempre se vuelve a reír, siempre, hasta en la peor de las situaciones. Los peores días duran 24 horas como los mejores días, y las cosas malas me han hecho aprender que tengo que disfrutar más de lo que tengo y angustiarme menos por el futuro. Si. Potovala si po vsem svetu, srečevala si se s svojimi bralci, se še srečuješ seveda, z bralci iz različnih držav. Kako se ljudje v različnih državah odzivajo na tvoje pisanje? Naprimer, nekaj, kar je samo po sebi umevnega v Madridu, mogoče ni tako samo po sebi umevno v Rijadu ali v Tokiu ali v Pekingu.
Ali ljudje različno doživljajo tvoje pisanje v različnih delih sveta? Sí, de alguna manera sí, pero, o sea, por ejemplo, tampoco estamos traducidos a muchos idiomas. Entonces, tampoco he viajado a países con otras lenguas muchas veces, ¿no? He estado en Italia, he estado aquí, pero casi todos los viajes internacionales que hago son a Latinoamérica, donde están los libros desde hace más tiempo. Y ese contacto con los lectores sí que muchas veces te deja anécdotas de ese tipo, como que quieren venir a Madrid porque piensan que, yo qué sé, pues es que yo quiero salir con mis amigas de fiesta también un martes y es como, no, esto es una licencia creativa, no cambies de país por esto. No, pero yo creo que al final hay una cosa que es que el imaginario común está ahí y, no, o sea, y somos muy parecidos todos. Sí. Nos mueven los mismos motores, nos mueve el amor, nos mueve la ambición bien entendida por alcanzar nuestros sueños, nos mueve el amor, pero en todas sus afecciones. O sea, nos mueve el amor por la familia, por nosotros mismos, por nuestros sueños, por nuestros amigos. Entonces, yo creo que se equipara uno cuando lo lee, lo traslada a su ambiente. Sí que me gustaría alguna vez tener la oportunidad de charlar con un lector de una cultura como muy diferente a la mediterránea, porque al final nosotros españoles somos muy mediterráneos. Por ejemplo, que llegara a Japón y hablar con un japonés de cómo lo está interpretando. Pero al final yo creo que se habla de amistad, se habla de amor, se habla con cosas que son muy universales. Ja, corazón, sí. Siempre. Sí. Ali bi rekla, da literatura združuje ljudi, tako kot druge oblike umetnosti, tako kot glasba, kot slikarstvo. Literatura je težja zvrst umetnosti, kaj ne? Branje je zelo zahtevno. Ali bi rekla torej, da literatura združuje ljudi ali lahko združuje ljudi? Yo creo que sí. La literatura reúne gente en ferias del libro. La literatura reúne a gente en la firma de un autor, en una conferencia, en un premio literario, en la librería cuando va a comprar un libro, en clubs de lectura. Al final, con tus amigos también a veces terminas recomendándote libros. Acabo de leer este libro, me ha encantado y creo que te va a gustar. Al final, nos reconocemos también en el transporte público, leyendo libros. Ves a alguien leyendo un libro que te gusta y es como que el libro te está recomendando a la persona de alguna manera. Yo creo que sí. Yo creo que todas las expresiones artísticas están concebidas de una manera casi, no sé, es muy visceral, de alguna manera para reunirnos y para universalizar lo que sentimos. Y también pueden mejorar el mundo, ¿no? Pueden mejorar el mundo si son comprometidas, si reman en favor de lo positivo, si hablan de diversidad, hablan de igualdad, que yo creo que deberían ser los pilares fundamentales, ¿no? de cualquier expresión artística. Y si no se utilizan, que sea de manera crítica, ¿no? O sea, como para señalar la desigualdad, la barbarie, la guerra. No sé, yo creo que es un arma en contra de todas estas cosas. Entiendo. Elisabeth, kako ustvarjaš svoje like? Jih najdeš med prijatelji, med znanci, med neznanci, pogledaš in rečeš, aha, tole bo pa moj naslednji lik. Se crean como si fuera el doctor Frankenstein, ¿no? Tú conoces a alguien y hay algo de su personalidad o algo de su manera de comportarse que te parece literario, o sea, te parece que podría funcionar en una historia, en un mundo inventado, pero otras cosas no te encajan tanto, entonces pues inventas, creas
robas, robas mucho. normal. Se roba muchísimo siendo escritor, muchísimo. Robas muchísimas expresiones, muletillas, gestos a la gente de alrededor, porque todas esas cosas que vayas incorporando al personaje lo van a hacer más redondo, lo van a hacer más real, que se equivoque, que tenga muletillas, que tenga su manera de vestir como una manera de vestir muy determinada, que puede sumar, restar o no dar al personaje, pero tiene que ser. Para mí es muy importante saber de los personajes mucho más de lo que cuento en el libro, porque eso lo hace muy real para mí. Yo sé muchas cosas de los personajes, por ejemplo, en Valeria, sé muchas cosas de Valeria o de Víctor que no hace falta que aparezcan en la narración, pero yo las sé, lo que los hace más reales para mí y me ayuda a que sus comportamientos sean más coherentes dentro de una historia inventada. A veces pasan cosas con los libros y es que tú has pasado tanto tiempo construyendo un personaje, cogiendo de aquí, cogiendo de allá, imaginándole con cierta cara, imaginándole con cierta voz, que a lo mejor es la de alguien conocido, o un carácter de uno de tus amigos o X, que cuando tú has trazado la línea argumental, ellos no quieren entrar en esa línea porque no es coherente con su personalidad. Entonces tú quieres que pase X entre ellos y esa escena no funciona y la puedes reescribir 4 veces que no va a funcionar porque lo que te están pidiendo es algo que les haga ser consecuentes. Muchas veces tienes que, mientras vas escribiendo, ir modificando todo el esquema argumental, tanto de los argumentos principales como los complementarios como los secundarios, porque los personajes se niegan a entrar ahí y eso significa que lo has hecho bien. Sí. Prej si spregovorila o disciplini pri pisanju, pa me zanima, koliko je v pisanju treninga, koliko je spretnosti in koliko je talenta. 22 knjig v 10 letih je fenomenalno. Koliko je bilo tu potrebne te discipline, koliko je tu talenta? Pues no sabría decir porque es que yo pienso que todo aquel que sienta la llamada de la escritura, suena así como muy místico, pero todo el mundo que sienta la necesidad de sentarse a escribir alguna vez puede escribir cuantos libros quiera. Es una cuestión de... No creo que nazcas con un talento innato, creo que se educa y que viene por la curiosidad y por el interés. No creo tanto en el talento como en la curiosidad. Si tú eres una persona muy curiosa, a la que le interesa muchísimo algo, es muy fácil que puedas construir. Si a ti te interesan mucho las historias, lees desde un pequeño, sueñas con esto, lees manuales, te pones a investigar, a escribir, a romper mano, ¿no?, que se dice en España, que es practicar. Es muy fácil que lo sepas hacer sin creer que, no sé, que de alguna manera se nos dio con una varita mágica un talento desde nacimiento, no lo sé. Creo más en el trabajo que en el talento por naturaleza, ¿no? Pero sí exige disciplina y exige una cosa fuera de la disciplina que es no puedes ser... tienes que ser muy exigente contigo mismo, tienes que ser muy autoexigente. Tienes que ponerte en duda continuamente. No puedes dar por válido lo primero que escribes, no puedes darte una palmadita en la espalda y decir, soy un crack, qué bien lo he hecho. No, porque eso lo que va a hacer es empobrecer tu trabajo, vas a estar escribiendo la misma fórmula que te funcionó al principio, las vas a estar imitando todo el rato, sin parar. Lo que necesita un trabajo creativo es justo eso, que te pongas en duda y a veces aprietes, pellizques, porque si no te zarandeas un poco, caes en la rutina de repetir una fórmula que funciona. Y yo creo que no hay ninguna fórmula que funcione que dure eternamente. Es disciplina, no hay receta. Es el trabajo que implica disciplina y la exigencia, ¿no? Exigirse, pues por lo menos intentar alcanzar la excelencia, que no la vas a alcanzar nunca, pero por lo menos intentarlo. Časa imava še za 2 vprašanji. Najprej me zanima, kako ti je ob vsem delu, ob vsem pisanju, ob vseh potovanjih uspelo ostati tako sproščena, vesela, prijazna,
skromna, zabavna. Habría que preguntarle a José si soy todas estas cosas. Yo tengo un carácter desde muy pequeña que me lo río todo, yo lo río todo. Es mi manera de gestionar los periodos bajos, los periodos altos. Cuando tú te ríes de ti mismo muy a menudo, a veces pecas de no tomarte en serio a ti mismo, es verdad, pero también te mantiene los pies en el suelo y hace pues que nada sea tan importante, ¿no? Que nada, si te ríes de los dramas, pues es más fácil que duren menos. Pero soy una persona muy nostálgica, soy una persona... sí, yo tiendo a la nostalgia muchísimo. No sé si creen en el horóscopo o no, pero no sé. Tiendo a ello, tiendo a la introspección. Lo que pasa es que si yo salgo con todo. Si yo estoy de bajón en mi casa y no me noto chispeante, me quedo en mi casa, ¿no? Es como si voy a salir y voy a compartir con la mejor de las energías o para compartir también no estoy muy bien, ¿no? Pero desde siempre desde la risa y la sonrisa. Lo que pasa es que soy muy cabezona, a veces me pongo triste casi por el placer de estar triste, de decir, pues hoy me apetece un día de mierda, perdón. Hoy me apetece estar en casa y estar un poco amargado. Porque yo creo que todo esto también, todas esas energías es una especie de círculo vicioso. Te las crea escribir una escena determinada y esa escena también exige que te pongas tú de determinada manera para crearla, entonces terminas con un bajón que no es tuyo, que es de los personajes, o con un subidón que no es tuyo. Pero creo que es muy importante que hagamos lo que hagamos, nos salga bien o nos salga mal, seamos conscientes de quiénes somos. Porque justo en el mundo literario nosotros sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana. Entonces, keep calm. Ja. Zdaj imam pa še zadnje vprašanje. Kaj bi rekla, Elizabeth Benavent, kaj je najpomembnejše v življenju? Katere so tiste vrednote, za katere se je vredno boriti? El amor todo lo que engloba el amor. El amor es una palabra enorme, que alcanza muchísimas cosas. Alcanza a nosotros mismos. Tenemos que empezar a ponernos en valor, sobre todo las mujeres, que históricamente se nos ha dicho cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tenemos que sentir, qué tenemos que hacer. Tenemos que querernos, tener un amor propio que nos permita abrir las alas y ser libres. Porque el amor también es libertad, el amor no es dolor, el amor es tratar bien al prójimo, el amor es poner energía en aquellas cosas que te hacen sentir bien y que pueden hacer sentir bien a tu alrededor. Es que el amor lo es todo, entonces yo creo que si todos quisiéramos un poquito más, el mundo iría un poquito mejor. Hvala, Elizabeth Benavent. Veselimo se tvojih naslednjih knjig. Kot rečeno, prvi del Sofije bo že kmalu na naših knjižnih policah v slovenščini. Es un placer enorme poder hablar contigo. Igualmente, es un placer y además me pone muy feliz poder hablar con la persona que ha traído a mis libros aquí. Muchísimas gracias. Esperamos trabajar juntas en un otro proyecto, en otro libro, en futuro. V čast mi je, da sem te spoznala v živo. Zadnja 3 leta sem te spoznavala preko tvojih knjig in zato je osebno srečanje še toliko bolj čarobno. Najlepša hvala za sodelovanje in se veselim naslednjih projektov. Hvala, Elizabeth. Muchas gracias a todos, en especial a ti. Muchas gracias.